Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa, siendo ya la 1:05 de la tarde, transmitiendo aquí en vivo desde Caldero Radio. Hoy, además, bueno, pues no tenemos a Adriana aquí con nosotros. Ella nos va a acompañar en el siguiente programa. Así que, bueno, pues bienvenidos a este espacio en donde, como ustedes saben, a lo que nos dedicamos es hablar únicamente de temas de salud mental. Y justo hace un ratito pensaba, bueno, y creo que deberíamos de preguntarnos más seguido cómo estamos, no solo física, sino mentalmente, cómo estamos el día de hoy. Así que bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, pero antes de eso, quiero recordarles nuestras redes sociales. Yo ya tengo voz de alergia porque con esta temporada empiezo a perder poco a poco mi voz, pero bueno, creo que se entiende perfecto. Así que, primero que nada, las redes sociales, recordarles que pueden escucharnos a través de Caldero Radio, en YouTube, en Facebook, pero también lo pueden hacer en nuestras redes sociales personales, donde, bueno, pues nosotras también vamos poniendo información acerca de los temas que hablamos. Una de ellas es Psicología Hoy, MX, que son las redes sociales de Adriana, en donde, bueno, hay un contenido bien interesante para que ustedes lo vayan checando. Y la otra es, bueno, Yolanda Vadillo, Magallán, en donde, bueno, yo también ahí coloco todo lo que hacemos aquí en el podcast y otras cosas que se generan acerca de estos temas de salud mental. Así que bueno, pues el día de hoy, hace ya unos, me parece que meses, tuvimos como invitada aquí con nosotros a Marisol Ramírez. Con ella hemos platicado de varios temas bien interesantes que tienen que ver mucho más con la psiquiatría. Y justo a raíz de ese programa nos quedamos pensando en la idea de que era importante hablar de un término que muchas veces no sabemos de qué va o cómo se hace en la consulta, y esta es la parte de psicoeducación. Entonces, bueno, ella nos va a acompañar en un momentito más aquí en vivo para platicar acerca de este tema. Pero bueno, yo quiero irles como comentando un poco qué es la psicoeducación y en dónde podemos verla. Digo, ella ya nos dirá como todas sus aplicaciones y además lo interesante que es em, la, mm, el poder que tiene la psicoeducación en los consultantes, como nosotras les llamamos y no les llamamos tanto pacientes. La psicoeducación lo que se dice es que es una herramienta que se utiliza tanto con consultantes, pacientes y familias para que conozcan la naturaleza de la enfermedad mental por la que están o que tienen, ¿no? La idea, ahorita nos platicará mucho más Marisol, justamente es promover la autonomía y la integración del paciente con su enfermedad. Esto es bien complejo y además es algo muy reciente. En realidad es que antes, como ustedes yo creo que sabrán, pues los trastornos de salud mental, pues era, cumplías con una serie de requisitos y bueno, ya lo llenabas casi casi y entonces te daban un diagnóstico y pues te daban un medicamento, ¿no? Y ya está. Conforme han pasado los años, evidentemente hay mucha más investigación acerca de esto. Y entonces, digamos que la psicoeducación ahora es una herramienta para que los pacientes puedan entender exactamente qué es lo que sucede en su cerebro, que fue algo que a mí particularmente con Marisol me llamó la atención al ver su consulta, cómo ella no solo se interesaba por dar un medicamento y ya, dar una dosis, un medicamento y decir cada cuánto tenías que tomarlo, sino iba mucho más allá siendo psiquiatra en la parte de ver, bueno, y realmente qué acontece al paciente, qué es lo que le está sucediendo, o sea, independientemente de las cuestiones físicas que puede llegar a sentir, cómo se siente con este trastorno, cómo vive con él. Y entonces eso, que es bastante lógico, aquí ya está llegando Marisol con nosotros,
pues evidentemente ayuda mucho a los pacientes a poder entender desde otro lugar su tratamiento, su enfermedad. Entonces, bueno, pues bienvenida, ahí están tus audífonos. Sí, en esta ciudad luego es complicado, así que pues bienvenida a este Hola, espacio que tú ya conoces sí, además. ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Una disculpa, el retraso, pero ya estamos aquí. ¿Cómo estás, Yolanda? Bien, muy Qué bien. bueno. Oye, mira, estaba yo platicando acerca de, bueno, del tema que vamos a platicar hoy, pero justo antes quería, siempre les recordamos que es un poquito lo que haces tú, luego te presento así con tu sinopsis de médico general, egresada, pero a mí me gustaría que esta ocasión lo hicieras tú, Mm, ¿no? Presentarte con ellos, qué es lo que haces, qué fue lo que estudiaste y entrar después de lleno al tema. Perfecto. Bueno, mi nombre es Marisol Ramírez Abascal. Yo estudié la carrera de médico cirujano y partero en la Universidad de Guadalajara. Después Ujú. realicé una especialidad en psiquiatría en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Y posteriormente aquí en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, realicé un posgrado, lo llamamos de alta especialidad, en neuropsiquiatría. Esto es eh, ahondar más en las manifestaciones psiquiátricas de diferentes enfermedades neurológicas, ¿sí? Y Ok. posteriormente realicé otro posgrado en envejecimiento cognitivo y demencias. Mi práctica, digamos, profesional ha sido en hospitales públicos, en un Ujú. hospital general, el Hospital Ajusco Medio, en la consulta externa de psiquiatría, apoyando a los otros servicios con algunos pacientes hospitalizados que tuvieran alguna comorbilidad psiquiátrica, y en la consulta externa de demencias del Instituto Nacional de Neurología. Y desde esa fecha hasta la actualidad me desempeño como médico psiquiatra clínico en la consulta privada. Ok, Ujú. no, pues un chorro de estudios, Sí, un ¿no? Que poquito, vale la pena decirlos, porque un poquito. luego eso evidentemente, esa experiencia y esos estudios, pues hacen que sepas, ¿no? Bastante. Oye, Sí. cuéntame, que creo que nunca lo hemos platicado aquí en el programa y a veces se lo preguntamos a algunos invitados o invitadas, ¿por qué decides estudiar psiquiatría? O sea, ¿qué te lleva como a tomar la decisión de, ok, me quiero enfocar a temas de salud mental? Que si bien los psicólogos, o sea, en este programa que solo hablamos de eso, luego dicen, no, bueno, los psicólogos son porque pues tienen ya algunos traumas y luego, ¿no? Pero de hecho, con los psiquiatras que hemos tenido aquí, luego no les preguntamos, ¿tú por qué decides estudiar eso? Mira, te platico, ya estaba yo, bueno, ya en avanzados los semestres de medicina, y Ajá, saben que ya terminando el cuarto año, con algunas prácticas hospitalarias, el quinto año te toca lo que llamamos rotar en el internado, que es estar en algún hospital sí. general, rotando o estando en diferentes servicios, ¿no? Medicina interna, cirugía, urgencias, pediatría, ginecología. La verdad, yo no tenía la más remota idea de qué era la parte de psiquiatría. Es más, estaba un poco desesperada como en qué me voy a O especializar sea, no entre tanto sabías que en me qué. gusta, Ok. ¿no? Me llamaba un poco la atención como la parte del dolor. Pensaba yo un poco en Mm, anestesiología como ujú, una parte ujú. mucho más incisiva en mitigar el dolor. Pero bueno, cuando roto ese mes en el área de psiquiatría, wow, me encantó. Me Ok. encantó, se me hizo sumamente interesante, sumamente profundo, todos los procesos mentales, ¿no? Cerebrales en el que pues llevan a una persona a una condición médica de tal severidad. Obviamente ahí Claro. en el área de hospitalización son pacientes graves, pero yo decía, ninguna otra enfermedad lleva a la pérdida de la conciencia, de la autonomía, de lo Mm, que es un ser humano, como sí, un colapso en mi mente, en mi claro. cerebro, ¿no? Entonces me hizo interesantísimo poder entender, poder estudiar, poder abordar y poder dar un tratamiento para poder mejorar la calidad de vida que remiten los síntomas y que la persona vuelva a estar en su estado de bienestar, de funcionalidad, o se acerque lo más posible a Ahí. ese estado. Qué interesante.
Sí, pues qué padre. Y además yo creo que esta parte que dices, que te enamoras, ¿no? De esto, porque realmente dices, bueno, aquí se descubren un montón de cosas del cerebro. Creo que tú lo logras compartir y de ahí entraremos al tema de psicoeducación. Porque justamente yo decía, bueno, es una herramienta, ¿no? Que no solo es para pacientes, sino también para familias. Y a mí me parece, digo, ahorita tú nos darás así casi, casi la definición, que sí marca además un antes y un después en la forma en que se hace psiquiatría, ¿no? Sí, En esa forma en donde tú llegabas a un lugar y entonces, bueno, usted tiene tantos síntomas, ¿no? Entonces, tiene este diagnóstico, se va a tomar esto, gracias por participar. Y ujú, a veces la persona a lo mejor decía, pues ni, o sea, ni sé exactamente qué está pasando. Y claro, hace muchos años pues no estaba Google, ni estaba nada que te daba información de aquel trastorno que te decían que tenías. claro. Por eso yo creo que eran personas que muchas veces estaban excluidas, porque es que en realidad nadie, ni ellos mismos, entendían qué es lo que les pasaba. Mm. Y ahora, creo que esto ha ido cambiando. También reconozco que, y justo por eso te invitamos a ti, que tampoco todavía se ve en todos los psiquiatras, Ok. ¿no? Es algo que Ujú. no todos lo hacen, esta parte de psicoeducación, lamentablemente, porque creo que además la investigación nos arroja que sí hay una enorme diferencia Ujú. cuando tú haces esto en el tratamiento, a cuando lo haces. Entonces, bueno, platícanos qué es psicoeducación y bueno, cómo la utilizas tú en tu consulta. Sí, híjole, lo que dices es súper, súper importante porque no solo en las condiciones psiquiátricas, sino en cualquier tipo de enfermedad, como dicen, bueno, información es poder, Ujú, ¿no? ujú, Entonces, el yo estar informado, formado en lo que, entender lo que me está sucediendo, el por qué debo tomar un tratamiento, el para qué debo tomar un tratamiento, pues marca toda la diferencia, ¿no? Además, exacto. bueno, en cualquier paciente hemos llegado en una condición de salud con miedo, con incertidumbre, con desconocimiento. Mm, Entonces es súper, súper importante poder dar este abordaje. Y como comentas, la psicoeducación va encaminada al paciente y a su familia. ujú, Y, ujú, y lo- y los objetivos van dirigidos a esto, que el paciente pueda conocer su enfermedad desde la biología, las causas, los síntomas, ujú, el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Va a haber enfermedades en esta área que tienden a ser agudas, se resuelven, y otras que se van a cronificar y otras que van a ser de por vida. okey. ¿No? Entonces, desde ahí es entender todo este proceso de la enfermedad al paciente y a la familia, que la Ujú, familia es un ujú, factor primordial para bien o para mal de cómo procesa la enfermedad. Otro de los objetivos de la psicoeducación es la adherencia al tratamiento, exacto. ¿no? Que el paciente se pueda adherir y que conozca, porque es importante dar continuidad, no suspenderlo de forma voluntaria, ¿no? Que pueda saber que hay efectos secundarios posibles de Ujú, algunos ujú. medicamentos. ¿Qué pasa si los suspendo abruptamente? ¿No? Sí, Si sí. puede haber algún tipo de recaída, ¿no? Entonces se va fomentando esta parte de la adherencia. En este proceso de psicoeducación es un espacio también para que la persona recobre su autonomía y su Ujú, funcionalidad, sí. ¿sí? Que él y la familia puedan identificar síntomas de alarma o síntomas que nos estén hablando de una probable recaída. Si ya yo conozco esto, también es importante ir hablando de una estrategia o de un proceso de afrontamiento Sí, en caso de crisis y de una recaída, exactamente. ¿no? La psicoeducación debe ser un espacio también de contención al paciente y la familia para poder darles oportunidad de que expresen sus dudas, sus miedos, sus prejuicios, Ujú, todo el ujú, estigma que conlleva ujú. toda esta situación, ¿no? Y un espacio para fomentar habilidades de autocuidado, tanto el paciente como el cuidador, dependiendo del tipo de condición. Entonces, Okey. es una chamba adicional, Sí, como sí, dices, no totalmente. solamente la prescripción del medicamento, esto, cuánto, y te vuelvo a ver en Ujú, tanto tiempo, ¿no? sí. Entonces, sí es un proceso, hay
lo llaman una modalidad de intervención o una modalidad terapéutica o el primer eslabón en el proceso de tratamiento para la adherencia al tratamiento y la remisión o mejoría de los síntomas. Sí, porque yo que conozco gente que o sea, ha acudido con especialistas, con psiquiatras, y que no tienen esta parte de la psicoeducación, siento que es como si se quedaran un poco como en el limbo, o sea, como, pues creo que dice que estoy deprimido, ¿no? Y que, bueno, debería de tomar esto por un tiempo. Claro que la gente deja los tratamientos, ¿no? Los toma por un tiempo y no se da cuenta que sí es importante que los tomes en un lapso de tiempo que el especialista, porque pues ustedes lo son, ¿no? Entiendo que nosotros podemos ser expertos de nuestra propia vida, pero sí es algo que yo noto un montón ahora en la gente que se medica, o sea, lo deja cuando cree, cuando quiere, cuando se siente bien, sin entender que de verdad hay un proceso cerebral importante que pasa en su cerebro y que no, digo, ya tuvimos aquí a un especialista también súper interesante que nos habló de por qué no debes de quitarte los medicamentos abruptamente, ¿no? Porque pueden pasar cosas muy terribles y a Claro, veces las recaídas son mucho peores. así es, así es. Entonces, pero siento que esta psicoeducación nos lleva a una toma de conciencia. Tú dices algo bien interesante. ¿Para qué? O sea, muchas veces ni siquiera, o sea, si dices, bueno, por ejemplo, en la cuestión mental, ¿no? Bueno, pues me tomo para ya no sentirme triste, ¿no? Pero creo que a veces nos falta entender que sentirte triste es algo que está pasando en tu cerebro Ujú. y que va a necesitar de un periodo de tiempo y de acompañamiento familiar y de una serie de cosas que tienen que cambiar en tu vida para mejorar, que no es solo el chocho, Así que es. creo que es lo que muchas veces se Ujú. cree, ¿no? Como Así voy, es. me dan algo y ya, se me Ujú. va a quitar. Y como dices, algo también bien interesante, hay trastornos que no van a tener, o sea, van a tener una mejor calidad de vida, Ujú. pero realmente es que son incurables. Así es. La Así persona es. vivirá toda su vida con un trastorno de esquizofrenia Así o es. con un trastorno, no sé, bipolar, Bipolar, ¿no? Con una demencia, con que una va a ir hacia el demencia. deterioro. Ajá. Exacto. Sí, entonces sí, cada condición médica debe tener un abordaje individual. Obviamente tenemos que tomar el contexto individual, económico, Claro. social, ¿no? No es lo mismo tratar una condición en un medio urbano donde tienes hospitales, centros de salud Ujú, comunitario, ujú. o tal vez en el pueblo o en el rancho, bueno, aquí en nuestro país, Sí, ¿no? sí, sí. Que a veces hasta difícil contar con un acceso médico cercano. Sí, Entonces se es tienen cierto. que contar eso y como dice, sí, es diferente, por ejemplo, explicarles un cuadro depresivo, que no es solo, ¿no? Esta parte como de tristeza, se Ujú, suman otro ujú. tipo de síntomas, lo llegamos a platicar ahí en algún otro programa, Sí, ¿no? Este conjunto de síntomas va a impactar en tu calidad de vida y en tu exacto. funcionalidad. Por ejemplo, un tratamiento ahora sabemos por muchos estudios de investigación con muchos pacientes que debe ser de un año como mínimo, Como como mínimo. mínimo, para Okey. evitar la recaída de Ujú. los síntomas, ¿no? Okey. Como dices tú, aumento gradual, disminución gradual. Siempre en la consulta sí me doy un pequeño tiempo de hacer unos dibujitos ahí medios primitivos Sí, porque pero nunca, eso es interesante que lo cuentes, porque yo sí, sí siento que, o sea, de verdad, si es una cosa, al menos yo que lo he vivido contigo, de con peras y manzanas, así, ¿no? O sea, lo sí, va a poner y no sabes cómo ayuda en, yo creo que para el consultante decir, okey, o sea, ya, ¿no? Lo puedo poner fuera, o sea, ya algo sí, en mí que yo siento, pero ahora lo puedo ver fuera claro. y puedo ver que tiene que ver con algo que está pasando en mi cuerpo, Ujú. ¿no? Sí, porque es difícil, ¿no? No se ve. No, Entonces, es que no se ve, la sí, salud mental y todo este tema no es como me salió un lunar y me lo tengo que ir a revisar. claro, me O sea, fracturé y se ve ahí el ajá, hueso, la herida. Entonces sí hay que buscar como formas más didácticas, más exacto. asimilables de qué es el cerebro, las funciones del cerebro y qué pasa y por qué estas funciones dejan de ser óptimas o dejan Mm, de funcionar. ujú, ¿No? ujú, Y ujú. como dices, bueno, un trastorno crónico como esquizofrenia, como trastorno bipolar, la experiencia nos dice no se va a curar, Claro. ¿no? Pero se puede tratar. Ujú, Y hay que estar, es complejo, ¿no? Es irle explicando a la familia que dentro del curso de enfermedad, dentro de una de las funciones que pueden alterar la enfermedad es esta conciencia de claro. estoy enfermo o no estoy enfermo.
y si no, yo no me siento enfermo, pues voy a dejar el tratamiento, ¿no? Sí, sí. Entonces, la adherencia o la no adherencia va a ser un factor determinante en recaídas, en probables hospitalizaciones, y Claro. esta, a mayor recaída, va a haber mayor deterioro y cada nuevo episodio va a ser mucho más difícil que remita, ¿no? Sí, La sí. familia también tiene que estar consciente de las expectativas, ¿no? De cada trastorno. Sí, En sí. este deterioro, a lo mejor yo me doy cuenta que si no duermo bien, es un factor de riesgo para que yo pueda entrar en alguna crisis. Bueno, pues no voy a buscar un trabajo en la medida de lo posible en el que role turnos Claro. o en el trabajo de cuidador. Es dentro de este proceso de psicoeducación. No, pero es que él era súper activo y trabajaba en las noches, él no es exitoso, sí, pero ya no. Porque Sí. hemos detectado que el no dormir, su deprivación de sueño es un factor de riesgo, Mm, ¿no? Y eso se va individualizando con cada persona, con cada familia. Entonces, es un proceso de siempre, sí, es un sí. proceso continuo. Hay modelos de intervención que son programas muy estructurados, ¿no? De diferentes sesiones, explicación de la enfermedad. Hay sesiones enfocadas a procesar los duelos y los miedos del paciente y Claro. de la familia. Luego, la parte de los fármacos, otras medidas de autocuidado, qué hacer la crisis, ¿no? Son modelos como muy Ujú, ujú. estandarizados. O en tu consulta, ah, dejas un espacio especial para poder estar explicando todas estas dudas. No, como dices tú, no va a ser en la primera la consulta, Sí, y sí. ya, y te vas. Y como dices muy sabiamente, no, en ninguna enfermedad creo que le vas a dejar solo a la parte de la pastilla. Y siempre les explico, ¿no? Aquí el medicamento es una herramienta terapéutica, pero hay muchas otras habilidades para el autocuidado y fomentar el bienestar. ¿No? Mi actividad Exacto. física, bajarle a la parte de estresores, mejorar tal vez en lo posible la dinámica familiar, la parte de educación, que tus relaciones sean sanas y no desgastantes o estresantes, buscar algún empleo, alguna actividad escolar acorde a tus necesidades y Claro. a la parte de tus capacidades, ¿no? Sí, yo creo que esto es un poco como la vida, ¿no? O sea, cuando te sientas a entender, que te tomes ese momento, o sea, realmente qué te está pasando, pues entonces tomarás como más, pues sí, es que es conciencia, ¿no? De lo que te pasa, o sea, es como el diabético, ¿no? Ujú, O sea, es que tienes una condición claro. y dependerá de tus cuidados Ujú, cómo vas a llevar tu calidad de vida los próximos años. Porque puedes exacto, ser una persona diabética y alimentarte o hacer todo lo que no deberías de hacer y llevar esto a un mal puerto claro, o hacer lo contrario. ¿No? así Que es. insisto, como decíamos, creo que en la salud mental lo malo es eso, que no se ve y entonces no se le da a veces como importancia. Cuando tú Exacto. lo pones en un papel, yo creo que es muy distinto, ¿no? Ahora con toda la investigación que hay de, no, no es un invento, o sea, no estás sintiendo esto porque yo creo que a muchos nos ha pasado llegar y decir, pues es que creo que lo que yo estoy sintiendo, lo que me está pasando es como un invento mío. Ujú, Y cuando alguien te dice, no, hombre, lo han sentido muchísima gente claro. y esto es del libro y esto, como que dices, ah, okey, ¿no? Claro, Te pones en otro lugar así en eso. es. Ahora, en el tema cuando tú lo haces en la consulta, me imagino que te enfrentas como a un montón de miedos Sí, y claro. de, no sé si son estereotipos que todavía hay tanto en la salud mental como, híjole, no, o sea, yo vine porque de plano me trajeron, ¿no? Pero, o sea, sí hay tanta gente que sigue pensando que el medicamento es para gente y mal el término, ya hemos hablado de esto, pero para gente que está loca, Ujú. ¿no? Para gente que no sé, o sea, hay tantas creencias alrededor. Supongo que en esto te topas con mucho miedo, ¿no? Y con muchas ideas irracionales de los consultantes, ¿es así? Sí, definitivamente, pues es algo desconocido, ¿no? Bien, y son muchos procesos, tanto el paciente como la familia, como dices, sobre todo muchos chavos jóvenes, pues me trajeron, o ya los adultos Exacto. mayores, ¿no? Pues ya Sí, que mis hijos, ¿no? sí, así es. Y versus el chavo es quien le pide a los papás y se tiene que topar con este miedo y este desconocimiento y este miedo de los Okey. papás que tú puedes solo. Sí. El clásico échale Sí, sí, ganas, ¿no? sí. Viene toda esta parte de estigma como solo los débiles Ujú, les sucede ujú. esta situación, tú lo puedes controlar todo. Saber que hay factores de vulnerabilidad, pero que todos podemos estar
expuestos, dependiendo de nuestro contexto de vida, del tiempo de vida, de los estresores que vivimos, Sí. a algún episodio a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, sí, es hablar dependiendo con el paciente, hay que dar un tiempo para la familia. A veces se le explica todo esto al paciente, dependiendo de la edad, y luego traducirlo, ¿no? A sus papás, de repente un poco a veces los papás con miedo, ¿no? No, no se vaya a ser adicto, ¿no? Claro, claro. Mi hijo, yo a esta situación de la enfermedad, todos estos prejuicios y el estigma que sigue habiendo, ¿no? Y igual les explico dependiendo del caso, ¿no? Por ejemplo, una persona con esquizofrenia, trastorno bipolar, no es que se haga adicto al medicamento. Por alguna situación genética, ambiental, su cerebro no está regulando los neurotransmisores y el medicamento le ayuda a lograr esa estabilidad, igual que en la diabetes. Sí, Igual que sí. en la presión alta, ¿no? No es que se haga adicto al antihipertensivo o que se haga No, pero tiene que adicto, tomarlo lo tiene para que tomar, equilibrar. sí, y como dices, y no solo le va a dejar eso, tiene que hacer su ejercicio, tiene que ser su dieta, sus hábitos de autocuidado y todo de forma integral va a llegar al bienestar. Si lo tomo, también es una mayor probabilidad de evitar complicaciones con mi enfermedad. Lo mismo Mm, sucede también con las condiciones de salud mental. claro. ¿No? Entonces, sí, como dices, es dar, que es parte de los procesos de psicoeducación, Ujú. dar también un espacio de contención. Si uno identifica que los familiares, en lugar de ser un factor protector, pueden ser un factor estresor para las recaídas o para la recuperación del paciente, pues de una forma muy respetuosa, poco a poco, pues también invitarlos y decirles la necesidad que ellos puedan entrar también en un Claro. proceso de tratamiento psicoterapéutico, psicofarmacológico, Ujú. porque eso va a promover para ellos el desgaste, la adherencia al tratamiento de su familiar y la mejoría integral o gradual. Ok. Y tú sí notas, digo, esto, la verdad que sí vienen las investigaciones y todo esto. O sea, pero tú en tu consulta, tú sí notas una diferencia en la adhesión, digamos, Sí, al tratamiento. O sí. sea, de hacerlo y no hacerlo. Sí, por supuesto. Sí, Ok. dedicar ese tiempo de verdad, el paciente sale mucho más tranquilo. Ujú. ¿No? Con la parte de Sí, todos los miedos, con toda la desinformación, ellos creo que se van con este panorama, saben lo que puede pasar. Cuando yo les aviso la probabilidad de efectos secundarios o no la claro. probabilidad, el tiempo, yo siempre, por ejemplo, en episodios de depresión o ansiedad, te vas a sentir bien antes de tiempo, de verdad te vas a sentir bien, pero no lo dejes. Ujú. ¿No? Porque hay una alta probabilidad De de recaer. recaída si tú no dejas bien fortalecido con el tratamiento tu sistema de neurotransmisión, ¿no? Y creo que Sí, sí. hay medicamentos, es que mira, la suspensión abrupta de este medicamento no te va a pasar nada grave, pero en algunos casos, ¿no? Pero te va a hacer sentir muy mal. Te va a dar mucho mareo y un dolor de cabeza, por favor, ¿no? Y siempre les digo, llévate una pastillita en tu guantera, en tu mochila, en ese monedero que nunca cambia en la cartera, Claro. porque a todos nos puede pasar, ¿no? Ujú. De repente, pues a todos nos puede pasar y Sí, llegas, ay, sí. Marisol, ya me acordé de ti, pero sí llevaba la pastilla, ¿no? Sí, O no me sí. vuelve a pasar. O sea, que se lleven como el mayor número de información y de opciones. En su caso, les da mucha seguridad Sí, y por como este supuesto. compromiso, porque parte de la educación es también les digo, tú no elegiste tener esta enfermedad, Claro. nadie elegimos tener una Mm. situación de salud ni una condición, pero sí puedes elegir cómo abordarlo Ay, qué y cómo interesante. afrontarlo, Sí, ¿no? Dentro de la parte de duelo. totalmente. Y ahí tú tienes la capacidad de responsabilizarte, controlarlo y comprometerte para que estás bien. Entonces también esta situación les da esta sensación, sí es cierto, yo tengo dentro de todo el caos, dentro de todo lo que son los síntomas, de esta sensación como de seguridad y de control con Mm, este compromiso y adherencia al tratamiento. Entonces, sí, en mi experiencia se hace mucho la diferencia que darme este tiempo, ¿no? Darles este claro. tiempo a pacientes y familiares que se lleven la mayor información posible y la resolución de dudas, Ujú. miedos, preguntas. Sí, y Ujú, me suena como a que es, o sea, me vino a la cabeza, es como responsabilizarnos ujú, del propio tratamiento. ujú. Y también a las, o sea, con menores de edad, Claro, también a las familias. Es como claro. decir, no, sí te toca. No, Ujú, no, no, no es como que ya está ahí la medicina y entonces todo sí. mágicamente va a pasar. O sea,
yo creo que cuando entienden qué es lo que está pasando en su cerebro, entonces puedes decir, ok, entonces voy a procurar pues dormir lo que tengo que dormir o voy a procurar, no sé, pensaba yo en cuestiones de ansiedad, ¿no? Tú esto que enseñas, que siempre tengas, por ejemplo, algo de rescate, ¿no? Que son cosas que solo así puedes aprender. Así es. Porque cuando el médico, ¿no? En tu caso te dice, esto puede llegar a pasar, pero este va a ser tu escudo, pero esto es lo que puedes hacer, pero recuerda que puedes llamarme, pero o sea, es que todo eso creo que se va haciendo de verdad algo que protege al paciente. Claro. Claro, ¿no? sí, que se sientan menos vulnerables en esto. Exacto, porque la gente que llega a una consulta contigo, evidentemente está muy vulnerable, porque a lo mejor no está entendiendo lo que está sintiendo. Yo pienso en los temas de demencia, no sé cómo lo pueda vivir una persona mayor, o sea, el sentir que esto te está pasando. Sí, qué angustia. Qué angustia. Qué angustia tan grande en eso. Así es. Y si alguien me explica, ¿no? más a fondo y me escucha, que creo que esa es como la diferencia, ¿no? De algo que no pasaba antes. Así es. Sí, se está dando, pues sí, como muchísima importancia porque es parte del tratamiento, la psicoeducación, en todo, ¿no? Y la parte de prevenir y como ahorita que dijiste que el paciente, la familia se responsabilice, es también otro de los objetivos de la psicoeducación, es evitar reclamos, hostilidad, hipercríticas, pero también la sobreprotección. ¿no? Ante una situación de vulnerabilidad, sino poder encontrar ese punto intermedio entre ayudar, no, oye, no me ayuda nada que me estés criticando, incluso en casos severos, por ejemplo, que me estés ayudando, perdóname, que me estés criticando, ¿no? Que me estés juzgando, esa parte no ayuda, Claro. ¿no? Y siempre les explico, hay casos severos, por ejemplo, el trastorno límite de personalidad, donde hay frecuentemente autolesiones, puede haber ideación o intentos suicidas, pero no todas las autolesiones tienen connotación suicida. Sí. ¿No? De quererme matar, en realidad. Muchas veces puede ser un síntoma para descargar una frustración, un malestar emocional. Sí. Todo eso hay que explicarlo. ¿Qué hacer ante una autolesión? ¿Qué hacer ante una ideación? Ante un intento. No, es que me manipula. Bueno, puede haber esa manipulación, hasta puede ser un síntoma. ¿Cómo vamos a trabajar con el equipo de terapeutas individuales, grupales, desarrollar habilidades? Hay grupos para padres, ¿no? Igual en el paciente con demencia. Hay grupos para familiares con demencia que les puedan ayudar a encontrar como ese manejo más óptimo. Y a veces también, siempre les digo a los familiares, el adherirse a estos grupos, los mismos familiares de pacientes son los que dan las mejores estrategias. Sí, claro. ¿no? Y además están en un espacio de mucha empatía y de comprensión. Es la ventaja a veces como de estos esquemas grupales de pues porque me estoy sintiendo así. Obviamente hay características. En un espacio grupal la paciente debe estar estable, ¿no? Sí. No en un paciente, no en un estado ahí disregulado o algún episodio agudo. ¿no? Sí, pero para las familias qué interesante, ¿no? Porque me imagino que te debe pasar que, por ejemplo, con adolescentes, porque la adolescencia es una etapa en donde ocurren muchas de estos trastornos, ¿no? Mentales que aparecen. Y qué difícil como papá o como mamá poder aceptar primero, ¿no? Que tu hijo tiene una condición y después abrirte a eso, porque desafortunadamente, y aquí lo hablamos mucho en este programa, la salud mental todavía es como que, híjole, como que da pena, ¿no? O sea, no importa si te digo que soy hipertenso, pero si te digo que tengo un trastorno de personalidad, pues probablemente la gente corra. Sí, ¿no? me va a señalar, ¿no? O me va a señalar, me va a estigmatizar. Y creo que justo el que las familias también puedan acudir a estos espacios en donde cada vez más normalicemos que estas cosas sí pasan. Así es. Y que debemos saber el día de mañana hasta como familiares o si somos pacientes, poder compartirlo con otras personas. Así es. Poder decir, sí necesitamos saber un poco más acerca de qué pasa en el cerebro de alguien y que le puede pasar a cualquiera. Así es. El otro día escuchaba mucho acerca de, por ejemplo, la etapa de menopausia, en donde también se dan muchos de los cambios, sí. ¿no? Por cuestiones hormonales o por lo que sea, y que muchísimas mujeres no lo hablan. Claro. Y digo, eso es súper importante. Afortunadamente
también ya mis colegas ginecólogos están más sensibilizados, ¿no? Sí, pues sí pueden ser los cambios hormonales, ya restituimos, ya dimos Sí, el pero ¿hasta tratamiento dónde? alternativo. Oye, pero ¿sabes qué? Creo que Sí. además es importante complementar con un espacio de tu salud mental, Cierto. psiquiatría o psicoterapia. Sí, es súper importante. Sí, sí, por eso creo que hablar de estos temas nos ayuda como irnos quitando estos miedos, estos estigmas. Ahí, por ejemplo, tú, refiriéndonos únicamente a los familiares, o sea, tú, ¿cuál es como la diferencia también que ves cuando tú haces esta parte de psicoeducación? Esto decías, bueno, la parte crítica, Ujú. ¿no? El entender un poco más, digamos, el trastorno, ¿qué otras cosas cuando tú trabajas mucho más con las familias? Okey. Mira, darme un espacio siempre, y sí le pido ahí, aunque sea un adulto joven, a veces los chavos de: "Ay, va a pasar mi papá, va a pasar mi mamá", le digo: "A ver, no, todo lo que tú me Exacto. digas es confidencial, Ajá. salvo algo que ponga en peligro tu vida". Ok. Pero, es importante para ayudarte a ti que ellos entiendan lo que te está pasando, Ujú, ujú. ¿no? Creo que aquí hay como varias cosas que se ganan. Uno, la familia no te siente como tan lejano, te siente Exacto. como parte de su equipo, Ahí que lo quería que llegar. Ajá. queremos es, ayudar al paciente, ¿no? Y que no están solos, ni yo estoy sola, porque sola no Exacto. puedo, ¿no? Sino que tenemos que hacer un trabajo en equipo y darles ese espacio, ¿no? A ver, ¿tú qué pensabas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque el joven o el chico puede vivir la experiencia de tal manera, pero tú como papá, tú como mamá, lo puedes estar viviendo de manera diferente, ¿no? También de repente, a ver, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad del chico? Decir, no es que esté loco, no es que todo sea tu culpa. Hay en la dinámica Claro. situaciones, esto es lo que está pasando y explicarle también, ¿no? Tu hijo va, es importante que tome este tratamiento por esto y por esto puede pasar, no se va a hacer adicto, su tratamiento va a ser a largo plazo, va a ser crónico, etcétera. Baja muchísimo la angustia Mm, y ellos tienen también esta información, claro. obviamente, porque ellos a veces pues no están viviendo todas las sensaciones, todos esos pensamientos que vive el chico, pero se están dando cuenta de conductas o de cambios en la dinámica o en la funcionalidad de esa persona, ¿no? Claro. Entonces, parte de lo que más me ha ayudado es como saber que puede estar esta cercanía, Ujú. que contamos todos con cada uno y Sí. que existe este espacio de comunicación, Y ¿no? supongo que también para el paciente debe ser muy interesante, sobre todo en los chavos, ¿no? O sea, escuchar cómo se siente el otro con lo que te está pasando. Así es, O así es. porque tendrán sus propios miedos, que a lo Ujú, mejor dices: "Bueno, yo nunca había pensado que mi ujú, papá, ¿no? ujú. Tuviera estos miedos". Claro, que está preocupado, yo creí que solo estaba enojado, Exacto, yo ¿no? pensé que estaba enojado, pero en Ujú, realidad el papá puede llegar a decirle: "No, pues es que estoy muy desesperado porque sí, no puedo ayudarte". Yo he tenido casos de adolescentes que en realidad lo que nos dicen los papás es, o sea, estoy desesperado y no sé cómo. y no sé cómo Mm, decirle que no soporto verlo o verla ujú, sufrir. ujú. Y entonces actúo de otra forma Así y es. se va malinterpretando Ujú, justo porque no se habla de esos temas, así es, ¿no? sí. Entonces, qué importante, sí, la verdad, para el paciente, pero también para la familia. Es una oportunidad de entender lo que pasa, Así es, ¿no? así es. Y esto, por ejemplo, me surge como la duda, ¿esto es parte de lo que se te enseña, o sea, en la carrera? O sea, si hay como una parte de psicoeducación, o sea, en la psiquiatría de ahora, porque yo me imagino que antes no. Fíjate, yo creo que sí, y lo aprendes con los pacientes cuando Ajá, están hospitalizados, ¿no? okey, Cuando están hospitalizados, que son los primeros años, ajá, tú tienes que, tienes tu médico adscrito, responsable, y tú como médico en formación, pero tú tienes que salir a darle la información a los familiares de tus pacientes, okey, ¿no? Entonces okey. creo que ahí sí te Ahí. van enseñando Mm. a que tienes que escucharlos. Ujú, Tienes ujú. que, cuando haces la historia clínica, pues tienes que entrevistar más en la parte de psiquiatría, desde Claro, cuándo pasó, cómo pasó, por qué se exacerbó, no, que ya identificar cuáles son los detonantes en la familia y desde ahí empiezas a hacerle
un abordaje, digamos, de información. Obviamente después tienes que trasladarlo a la consulta externa y poder hacerlo. Obviamente la mayoría nos formamos en instituciones públicas donde pues, las consultas son rapidísimas, y ves el un chorro de pacientes, exacto. ¿no? Lo que ahí yo sí aprovechaba, a lo mejor era citarlos después a los familiares. Sí, dar un ¿no? espacio especial. Tal vez el día que yo estaba menos saturada de consulta para poderles dar ese espacio, ¿no? O ni modo, a veces decía, pues son mis horas aquí de práctica, pues hay que darles espacio porque desde ahí yo veía que la alianza terapéutica era mucho mayor. ¿no? Entonces, sí, desde ahí, y también recurres, ¿no? Con tus formadores, ¿cómo le digo esto? ¿Cómo abordo esto? Afortunadamente en el hospital también tenemos el equipo de trabajo social, de psicoterapeutas. Entonces, en algunos casos, pues llegábamos a hacer las sesiones conjuntas para ver, oye, ¿tú qué herramienta viste? ¿Qué pasó en el otro internamiento? Entonces, creo que podemos hacer eso. Entonces, de alguna manera, sí, aunque creo que a veces es difícil o de repente te digo con los tiempos. Sí, no da. Pero, o sea, sí nos lo enseñan, creo que más en el área de psiquiatría, como si es una parte que debemos hacer, ¿no? Incluso en los hospitales públicos es frecuente que tengamos o que se tuvieran grupos de apoyo, tanto psicoterapéuticos, de habilidades, de información al familiar, y que muchas veces no solo ahí en la parte institucional, después los mismos familiares con alguien del centro hospitalario ya formaban sus propios grupos de padres a padres, de familia a familia, para poder llevar la información a otros lugares. Sí, te lo pregunto porque no sé por qué me sonaba o tenía como la idea de que eso era como más de psicólogos, ¿no? Sobre todo cuando tienes a menores de edad o algo así, como dar toda esta información a los padres y acompañar y tal. Digo, con los adultos no tanto, a menos de que sea como una terapia sistémica, ¿no? En donde en ocasiones sí sumas, o sea, como, ay, hay alguna cuestión con la mamá, bueno, pues a ver, que venga la mamá, ¿no? Si quiere o así. Pero no, yo tenía como en la cabeza que era más como de psicólogos, no tanto de psiquiatras. No, sí, ¿no? sí es parte muy importante, al menos sí donde me formé, sí era como una parte fundamental y era cuando se aprovechaba, te digo, más para practicar nosotros esta parte, pero la parte de dar una atención de calidad, sí darnos el tiempo de explicar, ¿no? Al paciente otra vez. Bueno, ahí había casos, ¿no? El séptimo internamiento. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué cosas podemos hacer para que aquí se disminuya un poquito la incidencia de estas hospitalizaciones? A lo mejor sí puede intervenir un poquito la forma, la personalidad de cada quien, el tiempo asignado para ese proceso, pero bueno, sí está como súper importante. Y en realidad, yo creo que todos hacemos psicoeducación de alguna manera, ¿no? Hay programas que la dividen primaria para prevenir, ¿no? La secundaria ya cuando esté el diagnóstico y el tratamiento, y la terciaria para prevenir recaídas. Entonces siempre hay forma de prevenir. Ahora muchas escuelas, me encanta esto, creo que integran dentro de sus programas lo más frecuente, ¿no? La prevención para las adicciones. Sí. Entonces, desde ahí las escuelas son un centro promotor de esta psicoeducación. Claro. ¿No? Luego ya ahora están, creo que posterior a pandemia también, integran en los programas específicamente hablar de diferentes trastornos mentales, depresión, ansiedad. Entonces ya están también promoviendo, buscando de que no se tenga que llegar a una prevención terciaria, sino desde la primaria en la medida de lo posible. Exacto. Sí, que se vuelva algo más, pues no sí común, pero que no siga con este estigma tan de, ay, no, de esas cosas no se habla, ¿no? Hace un par de años en el proyecto, por ejemplo, que invitamos a veces a los papás y así, nos acompañó una mamá que es psiquiatra. Y entonces ellos estaban pienso ahorita en psicoeducación, porque estaban muy contentos
de conocer qué es lo que hacía una psiquiatra, ¿no? Y Ok. cómo trabajaba y luego, bueno, nos acompañó otra que les habló de todo el tema de las neuronas, ¿no? Con unas gelatinas maravillosas de cerebro y tal. Y siento que es esa forma de ir diciendo, sí, esto existe. Digo, también es que hablamos mucho acerca de las emociones y todo esto en el lugar, pero qué interesante, como dices, ir haciendo más campaña porque se sepa desde siempre, no Claro. cuando ya te pase un trastorno o a alguien cercano y entonces ahí es cuando ya volteamos, Ujú. ¿no? A decir, no, o sea, sí le pasa algo, Sí, pero antes pues nunca lo escuchaste a lo mejor, así ¿no? es, Nunca sí. escuchaste yo no recuerdo de verdad, o sea, haber estado nada familiarizada ni en mi escuela ni nada con eso, Sí, no, 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 no. Y ¿no? incluso en las familias de repente pudiera haber tal vez algún caso y, bueno, pues era el tío raro, ¿no? Claro, El tío del que nadie hablaba, ¿no? Así como en exacto. la de Encanto, ¿no? El tío Bruno Sí, de sí, 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 sabrá Dios, exacto. ¿no? ¿Qué Sí. pasará? Y ahora ya hay también como más herramientas para poder nombrar y para poder expresar, Exacto, y sobre ¿no? todo ahora, por ejemplo, yo que hablamos tanto aquí de eso, veo los índices de las cuestiones de suicidio y de los niveles de ansiedad y depresión que están teniendo los chavos y chavas. Y digo, es que de veras en las escuelas se debería de promover hablar de eso, Sí. para que cuando lo sientas mínimamente sepas o Mm, a dónde tendrías que ir que o acudir. que esto que te está pasando no es que estés loco, sino que algo te está pasando en tu cerebro, pero creo que eso todavía nos falta, ¿no? Sí, Hablamos de muchísimas cosas ahora, del internet y de todo esto, pero no hablamos con los chavos de esto es una depresión, claro. esto es autolesionarte, ¿no? Esto no es un tipo raro, es un trastorno mental Ujú. y le pasa a la gente. Así es. Y pueden vivirlo. Exacto, Pero hay un espacio de afrontarlo, de tratarlo, en que tú puedes ser escuchado, ¿no? exacto. De una forma en que te sientas acompañado. Así es. Ujú, Y ujú, entre las cosas, digamos, positivas o de lo que se habla de la psicoeducación es que se mejora, por ejemplo, la autoestima del ujú. paciente. Así es. ¿Y esto por qué crees que sea? Mira, yo creo que, como comentas, el saber que es parte de nuestra condición como de Sí, seres humanos, que no es que seas más débil, que no le hayas echado ganas, sino que es un sí, proceso en que tu cerebro estuvo bajo mucho estrés, bajo mucha descarga. Yo les hago, ¿qué pasa si un sistema eléctrico lo metes a sobrecarga? Pues algún fusilito se va a ir, sí, ¿no? sí, sí. Lo mismo puede pasar en nuestro cerebro y al contrario, oye, ¿cómo le has hecho con todo esto que te está pasando y con todo lo que estás sintiendo, seguir afrontando las cosas, ¿no? Mm, Entonces creo que esta es una parte de, oye, de veras, ¿no? Y como dices tú, el saber que esto nos puede pasar a todos, que es muy frecuente a lo largo de la vida poder llegar a tener algún episodio de sí, sí, estos, da muchísima seguridad, ¿no? Y claro. saber, como dices, yo me puedo responsabilizar, yo no lo elegí, pero yo puedo tener control y poder estar mucho mejor. Ujú, Sí, y yo creo que la parte también de ser escuchado y que baje esta ansiedad, como dices, ujú, ¿no? De que alguien te vea, de que ujú, alguien te humanice y te reconozca y te ujú. diga, oye, pues a ver, híjole, pues sí, de veras, le has echado un buen de ganas, ¿no? Sí, Eso ya claro. lo pone en otro lugar Sí, del que claro. venía. Y saber qué pasa, ¿no? Les digo, a ver, estaría si te hubieras fracturado, Ajá, no podrías estar haciendo lo mismo, ni de la misma forma que si no claro. estuvieras fracturado. Esto es lo que te está pasando. Estás en tiempo de recuperación, date chance. Vas a volver a estar mejor. Entonces, también como poder dimensionar esa hiperexigencia de a Ujú, ver a cómo le hago para sacar lo que debo hacer, como siempre, ¿no? Tranquilo, ¿no? O sea, vas a transitarlo, va a pasar y vas a poder recuperar en la mayoría de las situaciones tu funcionalidad, ¿no? Individualizando cada caso, cada condición y las circunstancias que vive. Pero como dices, el tener esta información, el poder verbalizar los miedos, el poder tener ese espacio como de escucha y conocer que no exacto. son marcianos, Claro. ¿no? Que esto nos pasa, nos puede pasar a todos, creo que da muchísima tranquilidad, ¿no? Puede haber también sentimientos de enojo, sentimientos de Sí. incertidumbre, se valen, pero en este espacio te vamos a ir acompañando para que lo vayas procesando. Y también creo que de alguna forma es como posicionar al paciente, ¿no? Al consultante, como le llamamos nosotros, en un lugar no de víctima, Ujú.
No de, ay, pobrecito, mira, que tiene un trastorno y entonces, ¿cómo le va a hacer, verdad, en la vida a esta pobre mujer? Sino como decir, bueno, pues esto pasa y de esta forma vas a ir llevándola mejor y responsabilízate, ¿no? De esto que pasa. O sea, no seas una víctima de las circunstancias, sino ponte a chambear en esto que te está sucediendo y yo te voy a ayudar con una parte. La otra, ¿no? Porque pues, la otra es que sí, te toca a ti. Sí, ¿no? así No le toca al entorno, no le toca a nadie, le toca a esa persona seguir como pues las sugerencias o pues sí, sugerencias, ¿no? Que tú das para poder llegar a ese nivel de bienestar. Así es a esa recuperación. A esa recuperación. Sí, Gómez, se vale tener una autoempatía, validar tus emociones, pasar por todos estos procesos de duelo. A lo mejor va a ser todo un proceso de llegar a la aceptación. Exacto. Pero pues sí hay que responsabilizarte, ¿no? En la medida de tus posibilidades para mejorar tu salud. Y esa situación de verdad de poder yo tener el control de esto que me está sucediendo, da una situación de seguridad, de certidumbre, ¿no? Yo soy también un elemento activo en mi proceso de mejoría. Así es. Sí, la psicoeducación lo que te da son esas habilidades con las que tú vas a enfrentarte a esto que te está sucediendo. Así es. Como en muchísimas cosas que hacemos y que vamos encontrando herramientas para salir adelante. Pero sí creo que hay una diferencia, como yo decía, en la parte de cuando promovemos estos espacios que cuando no lo hay. Y te digo, yo desafortunadamente sigo escuchando historias en donde no hay esta parte de psicoeducación, ¿no? Hay la parte de medicarse, nos vemos en 2 meses y que te vaya muy bien. Y creo que ahí es como seguir en la línea de deshumanizar al otro. Sí, y bueno, creo que es quedarte corto, ¿no? Además. Parte es como dejar un tratamiento parcial sin explicar todo lo que se debe esperar del tratamiento, los tiempos de acción del tratamiento, sí, ¿no? Los efectos secundarios, como dices, la posibilidad de consultarme si tienes alguna duda, si estás en un servicio público, bueno, siempre está el servicio de urgencias en el que si yo no te puedo atender, ¿no? Saber. Y algo te sucede, puedes acudir, ¿no? Afortunadamente todos los hospitales van a tener un servicio de urgencias donde te pueden valorar de forma inmediata o inmediata en el sentido de resolver la parte de tu urgencia, ¿no? Entonces, sí, bueno, creo que sí, también hay que seguir como insistiendo, fomentando, ¿no? Pidiéndole también, sí, mi médico veo, oye, explícame más, ¿no? ¿Por qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué puedo esperar? ¿No? Sí, y qué hago, ¿no? En caso de una emergencia. Porque imagínate, si te mandan con el medicamento y tal, y no te dan como todos estos escenarios que tú promueves en la psicoeducación, bueno, cualquier emergencia, pues acudes a tal o haces tal cosa, ¿no? ¿Cuáles son los signos de urgencia? Exacto. ¿No? ¿Cuáles son los síntomas de urgencia? ¿Qué me está indicando que ya estoy en una recaída? Y es también tú te vas a empezar a conocer. Entonces tú ya sabes cuando las cosas no están bien. Una noche de insomnio, bueno, puede pasar, pero si tú ves que ya llevas 1, 2, 3 semanas otra vez sin dormir, tienes que avisar y tienes que volver a hablarlo, ¿no? Si por algo me gana la crisis, ya no la pude contener, ¿qué voy a hacer, no? ¿Cuál es mi plan de emergencia para poder afrontar lo mejor posible esa crisis? ¿No? Ay, pues qué interesante. Yo sí creo que esto es muy importante para el tratamiento de cualquier enfermedad, de cualquier enfermedad, pero en la parte de salud mental creo que todavía más, ¿no? Para entender, porque son procesos complejos y son tan dolorosos, que a físico, como decimos, que a veces cuesta más entender, tanto desde la familia como paciente. Entonces, qué importante como promover todo esto. Oye, pues ya nos queda un minutito, pero antes de que nos vayamos, y no se me olvida, si quieres dejar tus datos, no sé si tengas redes sociales o donde la gente pueda encontrarte, no sé si charla, no sé, lo que tú quieras. No, muchas gracias. Les dejo mi celular, te lo puedo dejar ahí para que lo compartas, 55 30 37 63 84.
Y mi correo electrónico lo ponemos ahorita ahí si quieres, Perfecto. en las páginas, es marics-ra@hotmail.com. Súper. Pues bueno, no sé si quieres cerrar tú con algo en este minutito que nos queda o medio minuto. Sí, no, agradecer tu espacio de psicoeducación y promoción en la salud mental. Exacto. Que cada granito de arena, mayor, menor, es útil, ¿no? A informarnos, a pedir la información. ¿No? Tienes toda la razón. Yo creo que tú y yo ya nos vamos a ir a dar unas charlas ¿no? Porque está muy bueno, sí, siempre decimos que este es un espacio en donde justamente eso es lo que queremos, promover la salud mental, que se conozca mucho más acerca de este tema, y yo creo que la psicoeducación, bueno, pues es algo que tenemos que implementar mucho más en nuestro país. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, nos vemos el próximo lunes en punto de la 1. Y recuerden que, bueno, si les gustó el programa, pueden compartirlo. Estamos en Spotify, están todos los capítulos, los pueden volver a escuchar. Así que bueno, nos vemos el próximo lunes. Chao. Gracias.